Le da gracias al Señor. ¿Cómo está? Fíjate, ¿se escucha bien ahí? Gloria a Dios. Tome asiento, le damos gracias al Señor. Gracias porque nos permite, una vez más, como dice la palabra, mientras podamos, buscarle. Amén. Así que ya estamos agradecidos. Busquen su Biblia en el libro de los Hebreos. La carta epístola, dice, a los Hebreos, el apóstol Pablo. Le damos gracias al Señor, amén. Hebreos 9, amén. Capítulo 9. Le damos gracias al Señor en este tiempo. Venimos enseñando, ¿verdad?, de Cristo y de cada día poder adquirir más conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo importante en este tiempo. Y esto Pablo lo explicaba en esta carta. Él enseñaba de estas cosas tan reales para este tiempo, donde hay tanta confusión. Amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son varios versículos, vamos a hacer rapidito. Dice así, vamos a empezar en el versículo 13, digamos, del capítulo 8, que es el versículo anterior del versículo 1 del capítulo 9, amén. Ahí, atrás, donde termina el capítulo 8, que es el versículo 13, y ahí comienza también el capítulo 9. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Amén. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ellas y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatario, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Amén. Pasamos al versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Le damos gracias al Señor. Después te lo lee todo, puedes leerlo el 8 y el 9. Sabe que muchas personas, aún en la iglesia, se han quedado en el primer pacto. Y el primer pacto estanca, hermano. El primer pacto estanca. Se han quedado. ¿Y cuál es el primer pacto? Son por las cosas por las cuales usted llegó al Señor. Las cosas por las cuales el Señor lo trajo,
¿verdad? Le trajo entendimiento, le mostró de que Él era un Dios real, que era un Dios verdadero, de que había alguien que le amaba. Y se queda aferrada muchas veces la iglesia a ese primer pacto, en los cuales, como decía, sí es de Dios, fue Dios, ¿no? Fue el Señor. Dice, también ese primer pacto tenía ordenanza de culto, también estaba Dios, fue Dios el que te habló, fue Dios el que se reveló a tu vida, fue Dios el que vino a tu vida, por eso estás en este lugar. Y vio que muestra el apóstol Pablo, redacta cómo estaba conformado ese tabernáculo. Tenemos que tener algo bien claro, el tabernáculo no tiene nada que ver con el templo. El tabernáculo no es el templo. El tabernáculo no es el templo, el tabernáculo no es la iglesia. Y el tabernáculo no era el templo en ese momento. El tabernáculo era una carpa, por decirlo así, ¿verdad? En donde esa carpa, ese tabernáculo, el pueblo del Señor lo tenía que trasladar y llevarlo todo el tiempo, donde ellos iban como símbolo de que la presencia de Dios estaba con ellos, como símbolo. Por eso el apóstol Pablo explica muy bien, entonces, y pone cosas puntuales, dice, miren que en el tabernáculo estaba la vara de Aarón, estaba el arca del pacto, el arca esa que ellos llevaban a la guerra, ¿vio? Que era como un baúl, ¿no? Como usted conoce como un baúl, ¿verdad? Como un cofre, y llevaban, ¿no? Y ahí estaban las tablas, hermano, que Dios le había dictado a Moisés. Mire si había cosas como para decir, ¡guau! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Estaba la vara de Aarón, la que había reverdecido, esa vara que tiró Aarón, ¿verdad? Y reverdece, por eso es elegido como el sumo sacerdote en ese momento. Entonces Pablo da esto como que bien tenía una gran y una suma importancia, ¿verdad? Pero eso quedaba atrás una vez que está Cristo. Eso ya queda atrás. Eso, Pablo dice, ahora tenemos, ¿vio? Dice, un mejor tabernáculo. Y lo pone a Cristo como el tabernáculo. Entonces, hoy el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene que transportar? A Cristo, hermano. Usted tiene que transportar a Cristo. Usted, por eso, cuando se queda en el primer pacto, nos estancamos. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando, pacto, hermano, es acuerdo. Pacto es acuerdo donde se ejerce compromisos. Un pacto se ejerce en compromiso de ambas partes. En el pacto que usted hace con el Señor, el compromiso es de ambas partes, si no, no hay pacto. Si no hay un compromiso de ambas partes, no hay pacto. Entonces, quiere decir que usted en el primer pacto que usted hizo con el Señor, en el encuentro, en el encontrarse con el Señor, usted hizo un pacto en su corazón. ¿Cuántos son bautizados en este lugar por las aguas? La mayoría, ¿no? ¿Y usted qué le dijo el pastor? ¿Qué le hizo repetir el pastor? Usted, fulanito o fulanita de tal, usted se compromete delante del Señor y delante de estos testigos a servirle, a seguirle al Señor hasta que usted parta o que el Señor venga. Hizo esta oración. Bueno, ahí hizo un pacto. Ahí hizo un pacto. Y Dios que promete estar con nosotros todos los días. Entonces ahí hizo un pacto. Ahora, ese pacto, ¿usted lo está cumpliendo? Ese pacto, como usted lo dijo, usted lo está cumpliendo. Ahora, dentro de ese pacto, Dios tiene demandas y tiene requisitos. Que Dios nos ayude en esta mañana. Usted está cumpliendo ese primer pacto. Porque ¿sabe qué? Porque ese pacto, llega un momento que si usted no lo cumple, si usted no cumple el pacto, eso
va quedando, hermano, se va, dice, envejeciendo y desapareciendo. Entonces usted no está pactando con el Señor, usted no está comprometido, entonces usted no está ligado a Cristo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la promesa que hizo. Y dice que cuando el pacto ese empieza a envejecer, es dado por viejo, ya está. El Señor está esperando que hoy renueves, que empieces a cumplir y pases a otra etapa espiritual. Por eso, con las cosas que vos llegaste, con ese pacto, están ahí, está lo mismo, como estás en el mismo estado, no cambia. Y si vos querés que las cosas cambien, tenés que cambiar, hermano, tenés que empezar a cumplir, y si no va a estar siempre igual, y las cosas no cambian. Y las cosas no se modifican y todo, y pasan los años, y pasan, podemos decir, los días, podemos decir las semanas, podemos decir los meses, y podemos decir los años, y las cosas están igual. Y no va a haber cambio, y no esperes cambio porque no estás cumpliendo con el pacto. Porque el pacto es compromiso. El pacto es un compromiso, hermano. Que Dios nos ayude esta mañana. Entonces las cosas no cambian, no se modifican. Y yo estoy en la iglesia y le puedo alabar y le puedo servir a Dios y puedo hacer un montón de cosas y las cosas no cambian. Las cosas no se modifican porque te quedaste en el primer pacto. No cumpliste y se envejeció y desapareció. Y hoy no estás ligado al Señor. No tenés nada que te ligue. Que Dios nos ayude esta mañana, amén. Y nos aferramos, por eso le decía, Pablo ponía estas cosas como de importancia, ¿no? Y nombraba la vara. Nosotros también, pero yo le sirvo, pero yo. Bueno, esa vara, la vara de Aarón, el arca y todas esas cosas que nombramos, ¿sabe a qué representan? El yo. Esas cosas representan el yo. Pero yo. Esas cosas representan eso nada más en el cristiano, hermano. Hoy, porque no representan nada para nosotros esas cosas. Ya no tienen ningún valor, ni la vara de Aarón, son símbolos. Dice más adelante, si usted sigue leyendo, dice, lo cual, símbolo para el tiempo presente, lo cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden ser perfectos, sino, dice, en cuanto que a la conciencia de la que practica el culto. Son símbolos, eran sombras de las cosas que iban a venir, iglesia. De las cosas que iba a venir, que es Cristo. Entonces esas cosas representan el yo. Esas cosas son como ellos agarraban la vara de Aarón, ¿no? Y claro, era todo un rito, todo un ritual. Llevaban el santuario, uno llevaría los palos, otro la lona, otro llevaría. Entonces, claro, imagino yo, ¿no? Que pondrían, ¿no? Las cosas y sería todo como algo, wow, mirá. Y así estamos a veces, hermano. Pero no significa nada. Hoy no significa nada. Hoy no tiene ningún tipo de valor, hermano. Hoy a Dios no le mueve nada en el amperímetro. Eso no puede lograr ni que se mueva la mano del Señor, ni los ojos. Eso ya no es nada para Dios, lo que nosotros podemos ofrecer a través de estas cosas, a través de nosotros, a través de nosotros mismos. Nada, hermano, eso representa el yo. Entonces muchas veces queremos que Dios haga cosas por lo que yo, y por lo que yo, y el yo. Y a Dios, hermano, nada. A Dios no ve esas cosas, porque dice que eso quedó atrás. Esas cosas quedaron atrás. Ya el sacrificio lo hizo Cristo. Y lo que nosotros necesitamos es transportar el tabernáculo, no hecho por manos de hombre, por Cristo. Representar a Cristo. Cristo representado en nuestras vidas. Hoy es Jesús, hermano. Y sabe que no hay que hacer muchas cosas en el sentido de actitudes o posturas.
Hay que servirle a Dios, pues no hay que hacer muchas cosas en el sentido de actitudes y postura, y no hay que ser mucho inteligente, no hay que ser mucho inteligente tampoco. Lo que hay que ser es obediente. No hay que ser ni muy inteligente, no hay que ser ni muy capaz, no hay que ni que tener que sobresalir en nada. No, hermano, a Dios no le interesa eso. Eso no toma en cuenta el Señor. Lo que hay que ser es obediente. Lo que hay que hacer es obediente. Sí, Cristo es que es sí y amén. Cristo es sí y amén. Sí y amén. Eso es Cristo. Sí, amén, iglesia. Entonces usted quiere cambio, usted quiere avanzar. Que más, Dios, el deseo de Dios es que usted avance, que usted crezca, que usted conquiste, que usted le conozca cada día más, que usted pueda gozarse en Él, que usted esté contento esta mañana. Pero claro, si usted está en el viejo pacto, que quizás todavía está en el pacto, bueno, no puede alcanzar el gozo del Señor, y el Señor no puede alcanzarlo con ese gozo porque usted no está ubicado en tiempo y forma, iglesia. Yo aprendí algo el otro día con el pastor, una frase que me dijo él, y digo, qué bien. Me decía, nosotros, el error de la iglesia que viene a satisfacerse, y nosotros el que venía a satisfacer a Cristo, hermano. Ese es el error muchas veces de nosotros. Que la iglesia viene a satisfacerse, y nosotros venimos a satisfacer a Dios. Al revés, hermano. Y la iglesia viene a satisfacerse. Entonces, claro, y si estoy en el viejo pacto y ya a veces la vara de Aarón no la encuentro, y el arca y las cosas a las cuales yo le doy valor ya no lo tienen hoy, ¿no? Y Dios permite en un tiempo, ¿veo? Porque todos llegamos por la locura a la prédica, dice Pablo, a conocer el Evangelio y el testimonio, pero ya no puedo estar aferrado a lo que Dios hizo hace 20 años, hermano. ¿Y qué hace Dios hoy, ayer? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Ayer, contame de ayer. ¿Dónde lo viste a Dios ayer? De ayer contame. ¿A dónde lo viste a Dios ayer? ¿A dónde vos podés decir, Dios estuvo conmigo ayer? Tendríamos que decirlo del momento que nos levantamos. Tendríamos que saber que Dios está con nosotros. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, claro, ¿qué gozo voy a tener si no lo encuentro a Dios en ningún lugar? Porque mi vista está puesta en cosas que ya eran sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo. Por eso, esa parte de que él hablaba, el apóstol Pablo, de cómo estaba conformado y las cosas que había ahí, que sí, que para ese tiempo eran revelantes, eran como de mucha importancia, ¿verdad? Claro, porque era la vara de Aarón, el arca, y los querubines, y esto, y aquello, y las tablas donde estaban escritas la ley, que se la dio el mismo Dios, se la dictó a Moisés. Claro, hermano, sí, ¿cómo no? Bueno, todas esas cosas hoy es Cristo. Hoy es Cristo. Hoy es Jesús. Y yo tengo que estar, ese tabernáculo. Entonces no es solamente el día que yo vengo al culto, sino que yo puedo estar todo el tiempo con el Señor, porque yo estoy llevando ese tabernáculo. Y donde yo me planto, está conmigo el Señor. Y si voy a Torcuato, está conmigo. Y si voy allá, está conmigo. Y a la mañana, y al mediodía, y a la tarde, y a la noche, está ahí en la presencia. Todo el tiempo estoy en la presencia, porque eso representaba, era donde venía, ¿se acuerda que erguían el tabernáculo y dice que se posaba la nube, ¿no? Y cuando los hijos de Dios veían que la nube se posaba en el tabernáculo, era el sinónimo de que Dios estaba hablando, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Como que estaban ahí hablando, hermano. Bueno, lamentablemente, también, ojo, no es toda la culpa del pueblo, no es todo el pueblo, también se han levantado hombres de Dios que no enseñan esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren ser como Moisés. Entonces quieren que le enseñan a las personas, usted no necesita de Cristo, usted necesita lo que Cristo puso en mí.
No, hermano, eso es una mentira. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué se enseña? No, ustedes no necesitan de Cristo, ustedes necesitan lo que Cristo puso en mí. Eso enseñan los líderes ahora. Por eso las personas, hermano, no llegan al conocimiento de Jesús. Entonces, se pierden. En el primer problemita, van a buscar la vara de Aarón y no está, va a buscar esto, no está, y no tienen a qué agarrarse, porque ya no está eso, porque era eso la sombra, ya no hay nada. Ahí no se manifiesta Dios, entonces su fe, su vista estaban puestas en cosas que ya no son efectivas hoy para el Hijo de Dios. Lo efectivo es Cristo, lo poderoso es Cristo en ti, que Cristo viva en ti, que viva en mí. Entonces no es todo el pueblo, pero claro, o la parte del pueblo es más cómodo, porque siempre es más cómodo que el otro haga el trabajo. Siempre es más cómodo que el otro vaya y haga el trabajo. Que el otro sea el que ore por mí, el que busque por mí, el que se arrodille por mí, ¿verdad? Al tener que hacerlo yo. Siempre es más cómodo. Entonces hay un error en este tiempo, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude esta mañana. Por eso, como siempre enseñamos, hay tanto simbolismo dentro de las iglesias, ¿verdad? Tantas cosas, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tanto simbolismo, tantas chucherías, porque para mí son chucherías. Eso ya es chuchería, hermano, hoy. Ya no representa, no tiene ningún valor. El que yo ponga una bandera de Israel acá, hermano, no cambia nada, ¿no? Eso a Dios no, ¿me entiende? Dios no debe mirar y decir, pobre, no entendió nada. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios debe decir, no entendió nada. Le mandé a mi hijo, lo hice clavar en una cruz, lo escupieron, lo azotaron, cumplí, dije que al tercer día lo iba a resucitar, lo resucité, lo hice Señor de señores, y lo mantuve, levanté la iglesia, mantuve la iglesia 2021 años, y viene este y me pone una banderita acá pensando que ese es el poder. Yo creo que Dios no debe mirar así, hermano. ¿Me está entendiendo? Que Dios nos ayude esta mañana. ¿Usted quiere victoria? Tenga a Cristo y salga del primer pacto. Todo el tiempo tenemos que ir renovando ese pacto. No en Cristo, Cristo es una bien para siempre, pero en la relación, en el conocimiento. Por eso la Biblia habla de que nosotros tenemos que llegar a la anchura, a la estatura de Cristo. Quiere decir que tenemos que ir creciendo. Todo el tiempo necesitamos crecer. Por eso la Biblia también dice que prospere tu alma primero, para que seas prosperada en las demás cosas. Y tu alma, ¿quién la va a prosperar si no es el Espíritu Santo del Señor? Que es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que representa tanto como al Padre como al Hijo. Es el que prospera tu alma, iglesia. Las cosas invisibles. Por eso dice, ya es un tabernáculo no hecho. Por eso siempre digo esto, hermano, todo lo que a mí me quieran mostrar y que me quieran decir de que en esto que podemos hacer nosotros con estas manos hay algo de suma importancia en Dios, yo no lo tomo, hermano, porque la Biblia me dice que no. Ya no tenemos que ver, Dios ya no usa las manos de ningún hombre. Si bien Dios también, acuérdese que cuando el pueblo estuvo en el desierto, también les hizo hacer una serpiente, ¿verdad? Y el que miraba a la serpiente era sano. Bueno, todo eso ya pasó. Ya pasó. Ya esas cosas pasaron. Hoy el que sana es Cristo. Hoy el que sana es Jesús. Por medio de Él somos sanos y por medio de Él somos salvos. Que Dios nos ayude, amén. Tenemos que salir de eso y también de su pacto, en su testimonio, en el servicio al Señor, en el buscar y en el compromiso. Usted tiene que salir. Ya hay cosas que son viejas. Dios quiere, cada vez quiere más y espera más de nosotros. Más, hermano, no se quede porque no le va a resultar. No le va a resultar. Si usted llegó hasta hoy con determinado conocimiento, con determinada relación, con determinada comunión en el Señor, con determinada experiencia en el Señor, yo le quiero decir que usted tiene que buscar más para que aquellas cosas que usted anhela, que desea, aquellas cosas que Dios prometió, te alcancen en un tiempo hacia adelante. Si no, no te van a alcanzar. Si no te van a alcanzar, si vos siempre estás estancado, entonces tenés que plantearte un poco cómo está tu vida hoy en relación al Señor y en relación a lo que te comprometiste. Esto no es religión, hermano. Esto no es religión. Religión lo que hacían ellos,
lo del esto, de acomodar esto, eso es costumbre. Costumbre y religión y tradición. Nosotros no nos manejamos ni por costumbre ni por tradición, que es sinónimo de religión. Nosotros no nos manejamos por eso. Amén. Nosotros lo que nos mueve es Cristo en nuestros corazones. En este tiempo, entonces, en lo que queda, en lo que nos puede restar a cada uno aquí todavía en la tierra, o hasta que el Señor venga, tenés que plantearte estas cosas. ¿Cómo está? ¿Cómo está el pacto? ¿Qué cosas nos cumpliste de ese pacto? ¿Qué cosas no estás cumpliendo de ese pacto? Del viejo, amén. Del viejo, porque nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida, amén. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros estamos en este espíritu, porque hoy muchas veces, hermano, hoy, claro, también, ¿vio? El cristiano le sirve por costumbre al Señor. No se puede servir al Señor por costumbre. O por deseo. Porque, ¿sabe qué? Porque la costumbre, el deseo, hoy si te sentís bien, tenés ganas de hacer de todo. Y mañana cuando te sentís mal, no tenés ganas de hacer nada. Entonces, ¿cómo le puede servir al Señor así? ¿Me entiende? Entonces, cuando vos estás bien, tenés ganas de hacer de todo. A mí me ha pasado, no en esta congregación, pero he tenido varias congregaciones. Pastor, vamos, mañana, todo. ¿Cuántos somos? 100. ¡Wow! Al otro día no había nadie. Y yo no... El otro día no sentía, no era el deseo, no era tantas las ganas, no sé qué le pasó, qué le dijo el vecino. Hermano, el perrito no quiso comer, una hermana comprometida, hermano, en las cosas del Señor, no vino a servirle a Dios porque el perrito no quería comer. Yo digo, no puede ser. No puede ser, hermano. Bueno, comerá a la hora y media cuando termine el culto, vení, cumplí con el Señor a lo que te comprometiste con Cristo, y a la hora y media, es una hora y media, y después te fijás si el perrito sigue comiendo. No. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero estas cosas pasan cuando quedamos en el viejo pacto. Ahora, cuando estamos en el nuevo pacto, en Cristo, es Cristo el que nos mueve, es Cristo el que pone el sentir, es Cristo el que no nos deja. Amén. Es el Señor el que te levanta, es el Señor el que te mueve. Y vos ya lo hacés por Cristo. Si vos tenés que acostumbrarte, tenés que tomar esa decisión, que llega un momento, hermano, en la vida del cristiano, hay una etapa en la vida del cristiano, Dios quiere que llegue a la etapa, que llegues al momento, a la situación, al estado, que las cosas las haces por Cristo. Por Cristo. Voy o vengo, pero si lo hago, me callo, hablo, actúo, vengo, soporto, le sirvo al Señor, cumplo, me esfuerzo, pero Señor, lo hago por ti, solo por ti. Esto tiene que llegar, pero por eso tienes que pasar al nuevo pacto. Al pacto donde Cristo viva en tu corazón. Amén. Que ya, porque si no, pareciera que ya le hacemos un favor al Señor. Hasta venir al culto le estamos haciendo un favor al Señor, hermano. O le servimos. Hoy se habla de colaboradores en la iglesia. Yo no acepto la palabra, porque Dios no necesita colaboradores, hermano. Si Dios no me necesita a mí. Dios no me necesita a mí. Dios no lo necesita a usted. Colaboradores, no, hermano. Dios necesita personas que se comprometan, que amen a la obra, que pase lo que pase, estén, que sea Cristo el primer lugar, y el servicio, lo que yo me comprometí, es lo primero, hermano, que yo en qué tengo que pensar y meditar. Y mi vida ya tiene que estar organizada, y mi vida ya tiene que estar armada, organizada. Es más, podemos decir una palabra mejor todavía, direccionada por Jesús, no por mi mente, no por lo que yo deseo, no por mis ganas, no por lo que yo pienso, sino direccionada por Cristo. Que Dios nos ayude esta mañana, amén. Que Dios nos ayude. No estoy enojado, no tomé nada, no desayuné con vinagre, mi señora, no peleamos, no discutimos, ¿está? ¿Se entendió? No me picaron los mosquitos anoche, dormí tranquilo, hermano, en paz, me levanté bien. Estoy de buen humor, para que sepa.
No se nota. Que Dios nos ayude, iglesia. Queremos bendición. Dios tiene promesa para nosotros, iglesia. Dios tiene promesa para nosotros. Dios tiene bienestar para nosotros. Dios tiene paz para nosotros. Dios tiene libertad para nosotros. Dios tiene victoria para nosotros, iglesia. Pero es de una sola manera de que esas cosas nos alcancen. Amén. No es de cualquier manera. ¿Vio cómo le dijo? Ese pacto se va a envejecer, les avisó. Eso se va a envejecer. Él les hablaba a los hebreos, que ellos estaban sumergidos en eso. Dijo, ese pacto, y hoy Dios te está hablando, mira que ese pacto se va a envejecer, ¿eh? Reaccioná, iglesia, despertá, iglesia, despertá, hermano, despertá, hermana, empezá a meditar, hermano, empezá a meditar, hermana, empezá a examinar tu vida, hermano, empezá a examinar tu vida, hermana, empezá a ver cómo está tu vida delante del Señor, si estás cumpliendo con lo que te comprometiste, cómo lo estás haciendo, con qué corazón, con qué mente, hermano, cuáles son las prioridades en tu vida. Ya las prioridades deben ser Cristo, 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 Cristo y Cristo, hermano. Esa es mi prioridad, pero no la del pastor, no la del líder. Es de cada cristiano es esto, hermano. De cada hermano. Que Dios nos ayude esta mañana, amén. Que Dios nos ayude, que usted se pueda ir meditando en estas cosas. No importa lo que pase, hermano, y lo que digan, y los pronósticos que den los médicos, los infectólogos, los pronósticos que den los políticos, ni los economistas, ni no sé quién, ni no sé cuánto, hermano, no importa, para nosotros hay promesas. Dios prometió estar con nosotros, Jesús, todos los días. No importa lo que decidan en la Cámara de Diputados, que decían en la Cámara, déjelo que decida, no es para usted, no es para mí lo que ellos decidan. Amén. Es para aquel que lo quiera tomar o no. Nosotros ya tenemos, nosotros. Acá Ferrano y acá tenemos el manual, hermano. Acá tenemos el manual. Que Dios nos ayude esta mañana, amén.